Supervivientes al Límite. Nuestro compañero Eric Alarrueva, parte del equipo de información de Supervivientes al Límite, estuvo en uno de los lugares donde se cometieron las peores atrocidades en contra de la raza humana. Y conoceremos la historia de Aida Ender, una superviviente al Holocausto. El día de hoy me encuentro en uno de los lugares más icónicos y más tristes de este país, Auschwitz. Este lugar, el campo de concentración que vivió el horror de la Segunda Guerra Mundial. Este sitio, construido al sur de Polonia en 1940, se convirtió en el lugar principal para el exterminio ideado por Hitler. De acuerdo a cifras oficiales, se calcula que al menos 6 millones de personas murieron por el simple hecho de ser judíos. El plan de Hitler era tener una supuesta limpieza étnica que buscaba la supremacía de los arios. Para ello, se establecieron 6 campos de concentración y más de 100 campos de trabajo forzoso que sometieron al judaísmo. Esta cerca marcaba la diferencia entre la libertad y la muerte, y se extendía por 175 hectáreas por todo este campo. Aida Ender es hija de una pareja polaca que vivió los horrores del Holocausto. Sus padres fueron perseguidos debido a su religión y experimentaron en carne propia las atrocidades vividas en la Segunda Guerra Mundial. Mis padres, ante la invasión nazi, escaparon, huyeron hacia el este, hacia la parte dominada por la Unión Soviética, pero los atrapan los rusos, que son acusados de ser espías alemanes. La corte marcial que los juzgó los mandó hacia Siberia y los confinaron en un campo de trabajo forzado en el que tenían que trabajar en los bosques bajo condiciones terribles, de hambre, de enfermedades, de carencias. Los padres de Aida fueron enviados a un campo de trabajo soviético. El resto de su familia no tuvo tanta suerte, pues fueron condenados a muerte por los alemanes. La familia de mis padres, que quedó en Varsovia en el gueto, finalmente fue evacuada a Treblinka y allí fueron asesinados 87 miembros de la familia. Así como la familia de Aida, millones de personas fueron obligadas a trabajar duramente para el régimen nazi y de la Unión Soviética. Tras ser sacados a la fuerza de sus casas, los presos eran llevados en trenes de ganado hasta la estación de campo designado. El tren llegaba, bajaban, los hacían desnudar, entraban a la cámara de gas y eran asesinados. Y después sus cuerpos cubiertos con cal o gaseados directamente. Los que lograban sobrevivir eran tatuados y rapados. Los obligaban a usar el uniforme de rayas. Eran divididos por sexo y capacidad de trabajo. Cuando esa capacidad terminaba, eran condenados a muerte. El trato dado por los nazis era inhumano y eliminaba por completo la dignidad de los prisioneros. Ese fue el proceso de deshumanización que los nazis encararon respecto a los judíos. En primer lugar, quitarle los nombres, ser un número. En segundo lugar, despojarlos de todas las características físicas que podían diferenciarlos de otros. Por ejemplo, pelar a las mujeres. Al pelarlas, ni sus propios hijos las reconocían. Convertirte en una cosa, sacarte toda la posibilidad de ser humano. Los recluidos en los campos eran privados de alimentos y los pocos que les brindaban estaban en mal estado, causando serias enfermedades. No tenían acceso a un baño privado y apenas les brindaban una cubeta de agua para compartir entre decenas de personas. Y hasta 6 individuos intentaban dormir en las literas de madera podrida que se les daba. Los padres de Aida, prisioneros en Siberia, también experimentaron estas condiciones. Mi mamá perdió a su primer hijo porque mi mamá llegó embarazada al campo de trabajo forzado y una epidemia de tifus se llevó a mi hermano. Mi papá logró salvar a mi mamá de la corte marcial que la había sentenciado a muerte y la trajo de vuelta. Mi papá salvó a mi mamá, pero murió a mi hermano y mi mamá nunca se lo perdonó. Los judíos morían en esos campos de trabajo, morían de hambre, morían de enfermedades, morían de paliza, eran ahorcados. Aquí era un lugar en el que muchos prisioneros perdieron la vida colgados. Las cámaras de gases fueron el recurso más utilizado para acabar con la vida de los presos. Usaban el pesticida azul Ciclón B, creado con cianuro que en cuestión de segundos generaba convulsiones violentas, daño cerebral y fallo del corazón. Enseguida eran llevados a enormes hornos para que el fuego terminara de destruir sus cuerpos.
Los músicos que llegaron a algunos campos de concentración tuvieron que formar orquestas y tocar mientras la fila de condenados iba hacia las cámaras de gas. Y trataban de tocar la música con toda la fuerza y el entusiasmo que podían, porque eso los conservaba humanos. Los presos eran obligados a trabajar jornadas extenuantes, sin herramientas, en producción de armas, explotación minera o en construcción. Quien no obedecía podía ser castigado frente a los ojos de todos. En muchas ocasiones, castigos que resultaban mortales. Esta era una de las torres donde todos los prisioneros eran vigilados, porque no podrían escapar de su destino. A pesar de los malos tratos y las pésimas condiciones de vida, había personas que no se daban por vencidas y continuaban con la esperanza de algún día volver a ser libres. Lo único que querían era un día más de vida. El hambre fue una de las peores cosas por las que tuvieron que pasar. Nadie puede comprender lo que es sentir la piel de la boca del estómago juntarse con la piel de la columna vertebral. El 27 de enero de 1945, las tropas soviéticas entraron a Auschwitz para poner fin a los tratos inhumanos. Los alemanes habían intentado destruir sus propios centros de exterminio para esconder sus terribles actos. Fue así como solo unos cuantos miles de presos fueron liberados. El momento del fin de la guerra fue un momento durísimo, porque no había a dónde ir, no había familia, no había lugar donde estar, no había casa, no había retorno a la vida normal. Los padres de Aida enfrentaron su nueva realidad tras la guerra, pero pronto descubrirían una nueva noticia que les volvería a cambiar la vida, pero esta vez para bien. Apenas los liberaron, mi mamá quedó embarazada de mí, y eso es el apostar a la vida, y la vida siempre es más fuerte que la muerte. Se reconstruyeron, apostaron a la reconstrucción de sus vidas, es decir, conseguir trabajo, tener un hogar. Lo que querían era dejar atrás la muerte y aferrarse a la vida. Aida y sus padres emigraron a Argentina, donde ella creció e hizo su vida. A la muerte de sus progenitores, prometió que su historia no sería olvidada y ahora se dedica a dar conferencias en las que ayuda a generar conciencia sobre la importancia de la educación y la igualdad. A pesar de los horrores por los que pasó su familia, Aida asegura que no guarda rencor y mucho menos tendría intenciones de venganza. La venganza no forma parte de nuestra vida, esa palabra, porque nuestra mayor venganza es haber sobrevivido. ¿Qué más venganza que mostrarles que no pudieron con nosotros? A 76 años de este terrible suceso, aún permanecen recuerdos tangibles de lo que se vivió en Auschwitz. Toneladas de zapatos, uniformes usados, prótesis de los que perdían alguna extremidad, incluso un enorme montículo con restos de huesos y cenizas que impiden olvidar la matanza más grande de la historia. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que esperemos que este lugar donde miles de personas perdieron la vida sea un ejemplo para ser más tolerantes y mejores personas. Con información de Erika Larueva, esto es Supervivientes al Límite. Así concluimos un programa más. Me despido no sin antes mostrarles un breve avance de lo que podremos ver la siguiente semana. Soy Gabriela Ávila y nos vemos en la próxima emisión de Supervivientes al Límite. La única ilusión que tenía era una familia. A los 3 meses me dice, ¿sabes qué? Así se pone un condón. Tienes que hacer estas poses, vas a cobrar por tanto por cada posición, te tienes que desnudar, tienes que sonreírle al cliente. Más de 43,000 personas que abusaron de mí por 4 años. Esto es Supervivientes al Límite.